Sí, ¿listo? Sí. Esto ya no lo voy a hacer. Y capaz no sé si por el tiempo, nada, pero ya vamos a iniciar. Buenos días a los que están en línea. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Muy bien. Vamos a continuar con el tratamiento farmacológico de diabetes. Y nos quedamos acá retrasados con los agonistas del receptor de GLP-1. Realmente estos medicamentos lo que van a hacer son las funciones de esta incretina, que recuerden lo que hace esta incretina es estimular la secreción de insulina de la célula beta, inhibe a la célula alfa para el glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y además actúa a nivel del sistema nervioso central disminuyendo el apetito. Entonces, por eso también está aprobado para el manejo de obesidad. En relación a este medicamento, bueno, también estimula la proliferación y diferenciación de la célula beta, la apoptosis y los otros mecanismos que les acabo de comentar. De estos medicamentos hay diferentes presentaciones. Todas estas están aquí en México. Digamos, los contras de estos medicamentos son inyectados, entonces generalmente cuando mencionamos inyección siempre lo asocian a insulina, pero no es insulina. Se administra igual de forma subcutánea y se administra una vez al día o una vez a la semana. Entonces, este es otro beneficio de estos medicamentos. Lixisenatide, liraglutide son medicamentos que se tienen que administrar cada 24 horas y aplicaciones semanales es dulaglutide y semaglutide. En relación a semaglutide va a ser el único análogo del GLP-1 que próximamente ya va a salir en presentación oral y de forma semanal, entonces digamos esa es otra ventaja. Y estos medicamentos como tal no les dejé aquí una dosis específica porque generalmente iniciamos con la dosis más baja, por ejemplo el liraglutide, que es un medicamento que está aprobado también para el manejo de sobrepeso y obesidad, se inicia a dosis baja a 0.6 miligramos cada 24 horas y cada semana se va incrementando. En diabetes está la dosis hasta 1.8, en obesidad son dosis mucho más altas. Y en relación a aplicaciones semanales del dulaglutide, empezamos con 0.75, pero podemos llegar hasta una dosis máxima de 4.5 a la semana. Y semaglutide empezamos con dosis de 0.25 y podemos llegar hasta 1 miligramo. Pero semaglutide probablemente ya sea aprobado para el manejo de obesidad y es que podemos llegar a dosis hasta 2.4 en relación a obesidad, ¿no? Efectos adversos que tienen estos medicamentos, lo iniciamos a dosis más baja y lo vamos incrementando poco a poco por lo mismo que retrasa el vaciamiento gástrico, puede condicionar náusea, vómito y pudiera condicionar diarrea, pero generalmente son medicamentos bien tolerados. En el sitio de inyección puede condicionar nódulos, eritemas, pruritus, abscesos, celulitis o necrosis, que es sumamente raro, a menos de que se lo digas muy mal. Se ha asociado también a incremento en el riesgo de pancreatitis aguda y realmente esto de cáncer de páncreas se ve como un incremento, pero en relación a esa población, entonces por eso lo ponen como algún efecto adverso, ¿no? Contraindicaciones, de la misma manera se observó en estudios en animales que incrementaba el riesgo de la aparición de cáncer celular de tiroides, pero eso no se ha observado en humanos. Sin embargo, está contraindicado si el paciente tiene presencia de cáncer celular de tiroides, que realmente es un cáncer muy raro, pero si llegara a tener ese antecedente del paciente, estos medicamentos estarían contraindicados. Y en pacientes que tengan el antecedente de pancreatitis también se tendría que evitar este tipo de medicamentos. Indicaciones, realmente su eficacia es muy alta, el riesgo de hipoglucemia es muy bajo,
Principalmente nos ayudan para dos puntos en el paciente, tanto control de la glucosa en ayuno como la postprandial. Entonces, ya se está convirtiendo en una de las opciones en pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que no están alcanzando metas y que necesitamos controlar glucosa postprandial. Ya se ha valorado que antes de agregar una insulina prandial, pudiéramos agregar este tipo de medicamentos por el control de glucosa postprandial. Nos ayuda a reducir peso y también presión arterial. Y otro beneficio extra es que tiene protección cardiovascular y protección renal. Entonces, y esto lo vemos principalmente de mayor a menor, mayor protección semaglutide, después dulaglutide y después liraglutide, beneficios en reducción en albuminuria, no es necesario ajuste de las dosis en relación a función renal por dulaglutide, liraglutide y semaglutide, y el único problema con estos medicamentos es la glucosa, ¿no? Un tratamiento, digamos, de un mes le viene saliendo al paciente aproximadamente entre unos 3.000 a 4.000 pesos al mes. Entonces, ese es el problema de estos medicamentos. Un beneficio es de que el liraglutide ya se encuentra en el sector salud, o sea, en el IMSS, en el ISSSTE, entonces ahí ya lo tienen ese acceso de estos pacientes. Vienen los inhibidores de DPP4, de estos, creo que ya se ha comentado lo que hace la DPP4, la dipeptidilpeptidasa 4. Esta enzima lo que hace es degradar lo que vienen siendo las incretinas, SIC y GLP1, entonces al tener este conocimiento lo que hacen es inhibir esta enzima para que el efecto incretina tenga mayor duración, ¿no? Entonces, prolonga el efecto incretina. Farmacología realmente es a través de la intervención renal, la mayoría excepto linagliptina. Este es un punto importante porque el paciente con enfermedad crónica y podemos continuar dando linagliptina porque no se tiene que ajustar. De las otras inhibidores del PP4 se tiene que ajustar dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Efectos adversos pueden condicionar cefalea, pancreatitis y también riesgo en relación a pancreatitis. Generalmente también son bien tolerados estos medicamentos. Contraindicaciones pues evitar en el paciente que tenga antecedente de pancreatitis. Linagliptina, amlodipina se deben de evitar o pueden condicionar hepatitis. Y saxagliptina se observó incremento de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, si tenemos un paciente con falla cardíaca, no evitaremos saxagliptina. De estos medicamentos, en relación a eficacia es intermedia. Personalmente yo los suelo indicar más en pacientes con alto riesgo de hipoglucemia, porque tienen muy bajo riesgo de hipoglucemia estos medicamentos. Linagliptina no es necesario ajustar en relación a función renal y la podemos dejar en dosis plena en pacientes que ya tienen un daño renal avanzado. En relación al peso tiene un efecto neutro, en relación al efecto cardiovascular y efecto renal no aportan como un beneficio extra, pero tampoco condicionan mayor riesgo. Y aquí en relación al costo, pues no es tan alto costo como los análogos de GLP-1, es un poquito más económico, pero también son altos, no son tan baratos pues como la metformina, que es sumamente accesible. Y generalmente de estos medicamentos, tanto inhibidores de DPP4, sulfonilureas, suelen venir combinados, la gran mayoría de estos con la metformina. Entonces ya viene en la misma tableta combinaciones de estos medicamentos. Esta tablita viene en donantes, no ya se tiene que la revisar. Todos estos medicamentos se pueden encontrar acá en México. Realmente, saxagliptina la pueden evitar los pacientes con insuficiencia cardíaca, linagliptina la pueden dar sin ninguna restricción en pacientes con daño renal crónico, y sitagliptina, linagliptina, amlodipina se tiene que ajustar dependiendo de la tasa de filtrado glomerular. Y vienen otro grupo muy importante de medicamentos, que son los inhibidores de cotransportadores de glucosa tipo 2, o los SGLT2. Mecanismo de acción, recuerden que la reabsorción de glucosa a nivel renal es a través de dos transportadores, tipo 1 y tipo 2, pero los tipo 2 se encargan del 90% de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Entonces, al saber esto, ¿qué se hace? Inhiben este transportador para que
no se absorba ese 90% de glucosa a nivel renal. Y es a través de este mecanismo de la excreción de glucosa que nos va a aportar o nos va a apoyar en relación a la reducción de la hiperglucemia. Pero este medicamento va a actuar como un diurético osmótico. Entonces, en el examen general de orina van a encontrar que los pacientes que están tomando niveles de SGLT2 tienen glucosuria, para que no se van a asustar, porque generalmente ven glucosuria y piensan que es descontrol glucémico, pero estaría asociado a este tipo de medicamentos. Pero otros efectos extras que tienen estos medicamentos es que hay reducción de peso, no tanto como los análogos de GLP-1, pero sí hay una reducción de peso. Algunos de ellos, principalmente la palitrosina, está aprobada también para el manejo de insuficiencia cardíaca, aunque el paciente no tenga diabetes mellitus. Y ahora vamos a ver los beneficios de estos medicamentos. En relación a la farmacología, hay una absorción rápida a nivel gastrointestinal, son medicamentos orales, la vida media es prolongada, entonces generalmente los solemos dar cada 24 o dependiendo de la presentación hasta cada 12 horas, y el metabolismo es vía hepática. En relación a efectos adversos, la comisión de desequilibrio es uno de los efectos que se colocan ahí. Realmente no me ha tocado ver a algún paciente aún con desequilibrio electrolítico, pero es algo común, ¿no? Aunque lo reportan ellos de un 4 a 5% de infecciones de vías urinarias o micóticas, se ve un poco más que ese 4 a 5% en la vida real, y es más común que estas infecciones las presenten las mujeres, ¿no? Por la anatomía. Y en este proceso porque se asocian más infecciones de vías urinarias o infecciones mucóticas a nivel vaginal por simplemente ese incremento de la excreción de la glucosa que va a modificar el pH y que nos va a generar esto. Entonces, les digo que es algo común, me toca, y esto es importante que lo conozcan porque el momento que ustedes van a iniciar un medicamento hay que informar al paciente que se inicia con datos de infección de vías urinarias o que se inicia con flujo vaginal, nos tendría que avisar, ¿no? ¿Qué se suele hacer ahí? Bueno, lo más común es que sean infecciones vaginales, se suele dar tratamiento y suele ser por cándidas, entonces se suele dar justamente tratamiento para esto. Si el paciente persiste o vuelve a presentar esa infección de vías urinarias o esa infección vaginal, entonces tendremos que quitar ese medicamento, ¿no? Porque recuerden, es un paciente que tiene diabetes, una infección puede complicar hasta descompensar a ese paciente. Entonces, para que lo tengan en consideración. Si dan experimentos también, si remite y ya no lo vuelve a presentar el paciente, pues podrían continuar con el medicamento. Y estos pacientes que presentan con niveles de transportador tienen mayor riesgo de presentar lo que les había comentado de una cetoacidosis diabética e glucémica. O sea, que el paciente llegue con, generalmente pues lógicamente llega a haber un servicio de urgencias, pueden presentar niveles de glucosa, pero recuerden que todo paciente que tiene diabetes, de todas maneras, su objetivo en urgencias es descartar que no esté descompensado, o sea, que no tenga cetoacidosis o esté hipersmolar. Entonces, aunque su glucosa llegue en 150 y digan, ay, no, pues no cumple el criterio de arriba de 250, soliciten un examen general de orina y soliciten una gasometría, nada más para que descarten que realmente no tenga una cetoacidosis glucémica. Y más si el paciente está utilizando los niveles de ISGLT2. Contraindicaciones, realmente estos medicamentos se ajustan de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Acá les coloqué contraindicado en tasas de filtrado glomerular, pero depende, ¿no? Generalmente acá, si ya estaba, lo que sí le recomienda es que si el paciente ya está en diálisis o en un tratamiento sustitutivo, están contraindicados de ir. De hecho, pues no tendría como un gran beneficio, el paciente ya tiene un daño renal terminal. En otras bibliografías les comentan que si la tasa de filtrado glomerular es menos de 45 metros por minuto, tratar de evitar, ¿no? Pero después comentan más adelante, bueno, si ya tenía el tratamiento del paciente, pues continuamos, ¿no? Si está en menos de 45 y apenas se lo vas a iniciar, evitar. Entonces, pues les dejé eso ahí. Sin embargo, estos medicamentos también han demostrado reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular, pero aquí me faltó colocarles porque también tiene reducción de la progresión de albuminuria. Entonces, ese es otro beneficio de estos medicamentos. Bajo riesgo de hipoglucemia, condición en reducción de peso, reducción de la presión arterial, reducción de hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca,
reducción de enfermedad cardiovascular. Otro problemilla con ellos es también son de alto costo, pero son de menor costo que los análogos de esteroides. Entonces, digamos, son un poco más accesibles que los otros. Y en este caso vienen los tres principales, aunque ya viene otro medicamento que es ertugricina. Entonces, pero los que sí tenemos en estos momentos acá en México es empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina. De estos medicamentos, por ejemplo, en el sector público, ya está accesible la dapagliflozina. Entonces, eso es otro beneficio. Estas son las presentaciones con las que se encuentra y cómo iniciamos lo del tratamiento. Generalmente estos medicamentos también ya vienen combinados con metformina, entonces se dan al mismo tiempo, y los otros beneficios que les comentaba. Realmente solo se los voy a mencionar porque es más que donde lo pueden encontrar como si enfocamos un poco su televisión. O sea, ahí no hay, probablemente no tengan tanta biofacina ni análogos, que lo que van a tener es metformina, nilotinamida, acarbosa y quizás pioglitazona, ¿no? Entonces, están los inhibidores de alfa glucosidasa, personalmente no los utilizamos mucho. Para lo que ayudan estos medicamentos es para control de glucosa postprandial. Entonces, el mecanismo de acción, lo que hacen estos medicamentos, inhiben a la alfa glucosidasa intestinal, que convierte los polisacáridos en monosacáridos. El que se tiene acá es sacarbosa. En relación a esto, este medicamento, de hecho, también tiene estudios para prevención de la progresión de prediabetes a diabetes y mostró una reducción. Y también mostró reducción en el desgaste cardiovascular. Efectos adversos, como actúa a nivel gastrointestinal, puede condicionar flatulencias, diarrea, distensión abdominal. Y las contraindicaciones serían si tiene el paciente una enfermedad inflamatoria intestinal, patología digestiva de malabsorción. ¿Cómo viene la carbosa? Puede venir en tabletas de 25, de 50 y de 100 miligramos. Generalmente siempre empezar con la dosis más baja, que sería 25 miligramos, y este medicamento se tendría que tomar antes de las comidas principales, desayuno, comida y cena, porque recuerden que lo que va a condicionar este medicamento es evitar la hipertensión de los padres. ¿Bien? Bien. Esta tablilla está bastante sencilla y les pasé este artículo que dice la Asociación Americana de Diabetes. Se actualiza esa guía cada año, y lo relevante, digamos, de esta tablita, primero les coloca lo de la eficacia, que se lo estoy mencionando en cada apartado, si generan hipoglucemia o no estos medicamentos, cambios en el peso, que es importante, digamos, en el caso de diabetes tipo 2, la mayoría tiene sobrepeso o obesidad, efectos cardiovasculares, que generalmente ya nos vamos enfocando si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o no, alto riesgo, o si tiene enfermedad renal crónica, y en base a esto, generalmente los que les van a aportar mayor beneficio son los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, ¿no? Aunque la metformina también tiene una reducción en el riesgo cardiovascular, y recuerden que ese es de muy bajo costo. De estos medicamentos, bajo costo, metformina, tiazolinedionas, dependiendo. Lógicamente, tiazolinedionas, metformina, sulfonilureas, ya hay medicamentos de ahí genéricos, entonces también van a ser mucho más accesibles. En cambio, análogos de GLP-1 inhibidores de GLP-2 todavía no hay genéricos, pero hay un tipo genérico de dapagliflozina, que es el muchísimo más económico. Entonces, en el momento que quizás ya haya genéricos, ya van a ser más accesibles para la población. Pero acá viene si lo tenemos que ajustar o no a función renal, y consideraciones agregadas que las estoy mencionando en cada uno de los apartados. Es importante que ustedes conozcan esto, sí, porque en base a este conocimiento van a poder elegir la mejor opción del paciente. Y este tipo de algoritmo es, anteriormente, digamos, hace unos 4, 5 años, salud. Creo que ponían diferentes días
Bueno, y eso sí sigue siendo es metformina o tratamiento inicial o de primera línea, sigue siendo la metformina y cambios en el estilo de vida, ¿no? Si el paciente no alcanza metas, se supondría que nosotros tendremos que estar revisando a ese paciente cada 3 o 6 meses, dependiendo qué tan controlado o descontrolado esté el paciente. Ya conocen ustedes cuáles son las metas de control glucémico. Si mi paciente no alcanza esa meta de hemoglobina glucosilada menos del 7%, o dependiendo de las características de mi paciente, si mi paciente no está alcanzando esa glucosa en ayuno entre 80 y 130, entonces yo tendría que agregar un segundo medicamento, ¿no? O de entrada, si apenas estoy haciendo el diagnóstico de diabetes, si mi paciente ya con una hemoglobina glucosilada de 9, ya con una glucosa de 200, probablemente no le inicie solamente con metformina y tenga que iniciar con 2 medicamentos. Entonces, en base a eso vamos diciendo. Y aquí les hacen una subdivisión de qué otro medicamento tendría que agregar o qué segunda opción, además de la metformina. Eso sí, si la metformina no tiene contraindicación. Porque si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30, entonces la metformina ya estaría contraindicada y ya no podría dejar ese medicamento oral. Entonces, de ahí que segunda opción me dicen, el riesgo que le colocan acá es, bueno, mi paciente tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular o ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? O si yo estimo el riesgo, tiene más del 10% de esa enfermedad cardiovascular, entonces, ¿cuáles son las dos opciones principales? Bueno, agregar un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, ¿no? Si ya se le colocan aquí, si la hemoglobina glucosilada ya está en meta, pues continúan con eso, ¿no? Si no está en meta, les dicen, bueno, entonces agregar alguna de estas otras opciones al tratamiento. Podemos agregar o tener un paciente hasta con 3 medicamentos orales. Generalmente ya no le sugeriría que agregaran un cuarto medicamento oral. O sea, si el paciente no está alcanzando metas y ya tiene 3 medicamentos orales y esta dosis máxima, ese paciente ya requiere insulina. O sea, no seguir insistiendo en que vamos a agregarle. De hecho, generalmente ya hasta, depende ahí de cada uno. Y entonces eso va a depender del tipo de paciente, va a depender de su criterio como médicos en el sentido, bueno, yo cuando ya veo a un paciente que tiene 2 medicamentos orales, esta dosis máxima y está fuera de meta, generalmente ya me suelo pasar a un tratamiento un poco más efectivo que sería la insulina, pero hay alguno que otro paciente, si él me insiste en que otro medicamento oral, a ver si eso ayuda a controlar metas, pudieron llegar a tenerlos con 3 medicamentos orales. Pero si el paciente, a pesar de ya tener 3 medicamentos orales, esta dosis máxima, ya sí o sí ya sería indicación de pasar a algo mucho más efectivo, que es la insulina, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene falla cardíaca, el que se recomienda para falla cardíaca son los inhibidores de SGLT2. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, recuerden los 2 principales que disminuyen la progresión de ese daño renal o la microalbuminuria serían los llamados de SGLT1 o los inhibidores de SGLT2. Sin embargo, si ya es una enfermedad renal crónica terminal, ya estaría contraindicado como quien dice los inhibidores de SGLT2. Y si mi paciente tiene riesgo de hipoglucemia, los que menos tienen riesgo de hipoglucemia son inhibidores del PP4, análogos de GLP-1. Estoy haciendo un lado de la metformina porque me pueden hacer tratamiento de primera línea, inhibidores de GLP-2 y tiazolidinonas. Si el paciente no está en meta, si se dan cuenta, nada más están alternando los diferentes medicamentos. Otro tip es, si estoy utilizando un análogo de GLP-1, debería quitar si mi paciente está con inhibidor de FP4, ya debo quitar el inhibidor de FP4. O sea, los que sí nos dan combinados es análogo de GLP-1 con inhibidores de FP4. Y si el paciente lo que desea o nos queremos enfocar es en reducción de peso, ahí empiecen con análogos de GLP-1, porque esos son los medicamentos que están aprobados para el control de peso. Si no puede adquirir el análogo de GLP-1 y está un poco más accesible y mi paciente tiene diabetes, porque el inhibidor de SGLT2 no es para el control de obesidad, es para un paciente que tiene diabetes y sobrepeso o obesidad, se puede agregar este otro. Y por costos, si el paciente no puede acceder a medicamentos de altos costos, pues está metformina, sulfonilureas, tiazolidinonas y finalmente nos quedamos con esta opción. ¿Bien? Pero realmente no se saben nada de las sulfonilureas
y luego no nos aportan como otro plus que nos están aportando los otros medicamentos. Y recuerden que sulfonilureas nos incrementan el riesgo de hipoglucemia. No, pero si lo sabemos manejar realmente, no es de que todo paciente que tiene sulfonilureas tenga que tener episodios de hipoglucemia. Ahora, generalmente, ahí ya como ustedes inician un tratamiento, van solicitando al paciente estudios de control, ya sea cada 3, 4 o 6 meses, dependiendo qué tan controlado o descontrolado esté el paciente. El objetivo es llevarlo a mejor. Recuerden que las metas de control glucémico es una glucosa en ayuno entre 80 y 130, una mejoría glucosilada menos del 7%, y si en las consultas subsecuentes mi paciente no está alcanzando metas y nada más lo tengo con metformina, agregar un segundo medicamento y se pudiera llegar a agregar hasta un tercer medicamento. Pero si mi paciente sigue no estando en metas, entonces en estos casos ya es necesario agregar, acá ya les ponen como inyectables, pero el inyectable lo pudieron agregar desde la segunda opción o hasta la primera opción de tratamiento. Algo que va a ir cambiando es, si mi paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida y mi hemoglobina glucosilada está en 6 y se dan cuenta está dentro de metas, pero por antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, lo más conveniente sería tenerlo ahí con un análogo del GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Entonces lo que comentan ahí es que pudiera estar nada más con ese medicamento análogo o inhibidor de SGLT2 sin la necesidad de metformina, ¿no? Entonces ya pudiera ser eso como tratamiento de primera línea y no nada más tener que forzosamente dar la metformina. Si el paciente persiste por las metas, entonces lo que tenemos que ya hacer es iniciar una insulina basal, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en relación al inicio de del tratamiento con insulina y cómo vamos haciendo ese ajuste. El cuadro clínico es un hombre de 45 años, sus padres tienen diabetes tipo 2, alimentación inadecuada, es sedentario, además fuma. Él se refiere asintomático, pero en una valoración anual de su empresa se documenta lo siguiente. Una glucosa en 156, una hemoglobina glucosilada de 7.5, una función renal normal. Índice de masa corporal de 36, en obesidad clase 2 y sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Bueno, primero el diagnóstico, ¿cuál sería? Diabetes, ¿no? Entonces, empezando de ahí, el paciente tiene diabetes. ¿Y qué tipo de diabetes? Y diabetes tipo 2. Entonces, ustedes acaban de hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Qué tratamiento indicarían en este caso? Uno, pero además de eso es metformina ahí. Más ejercicio, mala alimentación. Uno, recuerden, cada consulta que ustedes tengan con el paciente, preguntar si ya cubrió nutrición, si está llevando el plan de alimentación, si se está pegando ese plan de alimentación, si está haciendo ejercicio. Esa es la base del tratamiento también de la diabetes. ¿Por qué? Porque no se trata de que nada más estamos agregando medicamentos, se está incrementando dosis y el paciente tomando coca, ¿no? Entonces, es importantísimo comentarles que la base del tratamiento de la diabetes es cambios en el estilo de vida, ¿no? Porque lo único es, hasta comentarles del aspecto, va a ser hasta más costoso para usted, porque yo voy a tener que estar agregando más medicamentos, usted no se apega a un plan de alimentación y entonces eso no genera ningún beneficio. Entonces, sí o sí en cada consulta es insistir en relación al apego en la dieta. Quizás vaya a ser un poquito frustrante en la vida real, en el sentido de que eso creo que ya lo fui manejando eso. Pero al inicio era, ¿ya cuido nutrición? No, porque no tengo tiempo, ¿no? ¿Ya está haciendo ejercicio? No, es que estoy ocupado todo el tiempo. Entonces, en ese aspecto nada más lo que nos corresponde a nosotros como médicos, lógicamente no vamos a ir a su casa a darle el alimento que le corresponde a la demás, pero seguir insistiendo consulta y consulta la importancia y la relevancia que tiene eso. ¿Bien? Uno, si van a estar en sector público, pues obviamente ahí se envía directamente al servicio de nutrición. Si es a nivel privado, tendrían que ir con un nutriólogo y pues si se dan cuenta ya también es otro costo, ¿no? Además de la consulta del médico, del nutriólogo, los medicamentos. Entonces esto es sumamente alto costoso, pero
Cuando el paciente se empieza a pegar al plan de alimentación, créanme, ahí tiene beneficios, eso le condiciona mayor reducción de peso, mayor control de la presión arterial, mayor control si tiene dislipidemia, menor cantidad de medicamentos y eso es beneficio a largo plazo. Entonces, insistir siempre o enviar a nutrición que se peguen al plan de alimentación y en cada consulta preguntar qué tanto apego están teniendo a ese plan de alimentación. Si el paciente no hace ejercicio, insistir en el inicio de ejercicio, aunque vamos a ir individualizando el caso, ¿verdad? Si se acaba de infartar el paciente, lógicamente no voy a insistirle, bueno, no que no le insista, pero esos pacientes tienen que ir a rehabilitación cardíaca y poco a poco reintegrarse en relación a la actividad física. Entonces, estos son dos puntos que sugiero que estén preguntando en cada consulta si el paciente llega a control metabólico. Este paciente fuma, entonces hay que comentarle por qué sugerimos que suspenda el tabaquismo. Si el paciente con diabetes ya tiene alto riesgo cardiovascular y fuma, pues ese riesgo se duplica o triplica. Entonces, fármaco, en este caso, un punto importante es vean qué nivel de hemoglobina glucosilada tiene. No está muy fuera de meta, está en 7.5, entonces me permite que con cambios en el estilo de vida y solo un medicamento a ese paciente lo podamos llevar a meta. Muy diferente si me hubiera llegado con una hemoglobina glucosilada del 10% y estoy acabando de hacer el diagnóstico y no les sugiero que inicien solo con un medicamento, quizás tendrían que iniciar con 2 o hasta valorar inicio de insulina. ¿Bien? Sería metformina. Aquí que les coloco, la metformina, si el paciente la va a comprar en genérico, generalmente sí se quejan bastante los pacientes de que tienen molestias gastrointestinales. Entonces, ¿cómo solemos iniciar la metformina? La presentación habitual es la de 850 miligramos, entonces se le dice al paciente, vamos a iniciar tomando media tableta en el desayuno por una semana, después media tableta en el desayuno y media tableta en la cena por otra semana, después tomar una tableta en el desayuno y media tableta en la cena por otra semana y para terminar con una tableta completa en el desayuno y una tableta completa en la cena, ¿no? En general, si el paciente no tolera el genérico, se le puede proponer, hay medicamentos, lógicamente ya son de patente, que vienen de liberación prolongada, y cuando dice liberación prolongada se toleran mucho mejor en relación a efectos gastrointestinales. En este caso, como está muy descontrolada, pues una cita en 3 meses, y tenemos acá como dos versiones de dos pacientes distintos, ¿no? Uno, mi paciente sí acudió a nutrición, se apega al plan de alimentación, empezó a hacer ejercicio y bajó de peso. Los estudios de control, la glucosa está en 105, estamos en meta, ¿sí? Porque está entre 80 y 130. La hemoglobina glucosilada de 7.5 bajó a 6.4, estamos en meta, ¿sí? Triglicéridos están menos de 150, colesterol HDL está en más de 40, colesterol LDL está en menos de 100. Les solicitamos microalbuminuria porque recuerden que ya es de tipo 2 y eso se solicita desde el diagnóstico, está en menos de 30 miligramos en 24 horas. Y como no está tan descontrolado, se envió a valoración por oftalmología y en estos momentos no tiene retinopatía diabética. Entonces, ese paciente está en meta, ¿sí? ¿Tendrían que hacer algún cambio en su tratamiento farmacológico? No. Podemos continuar con esa misma dosis de metformina. Y ahí, generalmente, si el paciente ya está bien controlado y sigue motivado para apego en estos cambios en el estilo de vida, ustedes pueden dar cita ya sea cada 3, 4 o hasta 6 meses, ¿no? Personalmente, ya los voy citando cada 6 meses, en la próxima como que perdieron esta motivación y llegan un poquillo de control. O sea, sí depende mucho del tipo de paciente. Claro, continuar con el mismo manejo y pues las citas subsecuentes para seguir observando que mi paciente vaya en meta. Uno, explíquenle esto de las metas al paciente. Entre más conocimiento el paciente tenga de su enfermedad es mucho mejor. O sea, el por qué lo queremos llevar a esas metas, comentarle que al llevar a esas metas y por largo periodo de tiempo vamos a disminuir el riesgo de complicaciones, ¿no? Sí platiquen cuando van a hacer el diagnóstico de diabetes, créanme que es bastante impactante para los pacientes, a veces para nosotros como médicos, como, bueno, o personalmente lo vas haciendo diario este diagnóstico, a veces ya lo hacemos como un poco menos personal, pero el paciente cuando ustedes les comentan tiene diabetes es como si les dijeran tiene cáncer, ¿no? Lo ven de esa manera, ¿por qué? Porque en la televisión dicen, ay, falleció de diabetes, complicaciones de diabetes, y entonces es muy importante que ustedes comenten que, bueno, que sí, se hace el diagnóstico de diabetes, que eso no significa igual a muerte, y que si tenemos cambios en el estilo de vida, un adecuado control, entonces nuestro objetivo ya va a ser evitar complicaciones a largo plazo, ¿bien? Y por eso tratar de mantener esas metas de control.
La versión 2, pues mi paciente no acudió a nutrición, no realizó ejercicio por falta de tiempo, incrementó de hecho hasta más de peso de lo que tenía y no suspendió el tabaquismo. Los estudios de control vienen con una glucosa hasta más alta, en 215, ¿no? Le dio ansiedad y entonces empezó a comer un poco más. La hemoglobina glucosilada todavía subió más, en 8.2. Triglicéridos en 250, que están fuera de meta, debe estar abajo de 150. Colesterol LDL también está fuera de meta, debe estar por lo menos abajo de 100. Colesterol HDL está abajo. Microalbuminuria ya está presente, pero ahí tendríamos que tener 2.000 microalbuminurias positivas en un plazo de 3 a 6 meses para nosotros ya decir que tienen nefropatía diabética incipiente y no acudió a oftalmología. Entonces, en este caso, ¿qué le indicarían a ese paciente? Y que otros fármacos pudieran elegir. O sea, el paciente ya tiene microalbuminuria, bueno, aunque nada más es una determinación, pero tiene obesidad clase 2, ¿no? ¿La nano? Una opción es una nano-GLP-1 o inhibidor, ¿no? Entonces, pueden elegir estas dos opciones, pero si el paciente les dice, ay, está demasiado costoso, doctora, entonces aquí no va a haber como reglas en relación al manejo de la diabetes. O sea, yo no les puedo imponer forzosamente, ¿no? Porque por eso está el otro apartado de costos. Que si te das cuenta en costos y el paciente te dice, no puedo costearlo, ¿no? Entonces, ahí las otras opciones como base económica sería que sulfonilurea y tiazolidionas, pero pues tener en cuenta que esos dos medicamentos generan más incremento de peso, ¿no? Entonces, o pudiera ser, digamos, algo neutro, pero también es un poquito más costoso los inhibidores de DPP4, ¿no? Por lo menos en el peso es neutro. Entonces, sería como tener esta plática en relación al paciente, que esto sería más en el sector privado. Porque en el Seguro Social dice, bueno, le va a dar este medicamento y tienes la palitrocina, la dosis LP1, entonces realmente tenemos un buen servicio de salud, ¿verdad? Que no queremos ver de esa manera. Pero sí, de aquí opciones. Uno, seguir ustedes insistiendo en la importancia en cambios en el estilo de vida, esto que no se nos olvide, dieta, ejercicio, el tabaquismo y fármacos. Pues realmente, si nos basamos en la piel, ya tiene microalbuminuria, puedes agregarle una nano-GLP1, un inhibidor de SGLT2. Mi paciente tiene sobrepeso de obesidad, inhibidor de SGLT2, nano-GLP1, pero pues recuerden siempre individualizar ahí el caso. Si el paciente después les habla y les dice, no puedo costear este medicamento, ya tendrían que pensar en otra opción menos. Tenemos este segundo caso. Hombre, 55 años, él ya tiene diagnóstico de diabetes, desde el diabetes tipo 2 desde el 2009, tiene además ya cardiopatía isquémica, se infartó en el 2020, o sea, hace un año, acude a control glucémico porque eso se dio por cardiología. El tratamiento ahorita está con metformina, 850 3 veces al día, glibenclamida, 5 miligramos 2 veces al día. Estudios de glucosa, tiene una glucosa en ayuno en 148, estamos fuera de meta. Hemoglobina glucosilada en 7.8 y una función renal normal. Un índice de masa corporal de 31, que es una obesidad de clase 1. ¿Qué tratamiento sugerirían aquí? Y más sería porque glibenclamida se asocia a mayor riesgo de hipoglucemias, ¿verdad? Y si un paciente con cardiopatía isquémica tiene hipoglucemia, lógicamente se va a incrementar más el consumo del miocardio y puede predisponerle a un segundo evento. Entonces sí, esta es una opción. ¿Qué más harían en estos pacientes? Ajá. ¿Qué más? Generalmente recuerden que la dosis máxima es de 2.550. Entonces, él ya tiene metformina dosis máxima porque tiene 850 3 veces al día. Ese sí ya no la podemos implementar. Pero, ¿qué otra opción? Algo más importante que el control de peso es la cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué medicamentos disminuyen el riesgo de un segundo evento cardiovascular? Análogos de GLP-1 y el otro, ¿cómo se llama?
si tienes muchos sueños, por mí no hay ningún problema de que vayas a dormir a tu casa, ¿no? Pero es un punto de falta de educación hacia mi persona. Así de niños solo voy a estar acá. Igual los que están en casa quizás estén dormidos, pero se sienta realmente bastante feo. O uno está acá presentando y alguien se duerme. Entonces, créeme que si tienes mucho sueño, puedes ser educado. Pero ni siquiera como asistente, entonces no hay ningún problema por eso. ¿Vale? ¿Qué otra opción si tiene cardiopatía isquémica? No. ¿Podría ser un antiagregante plaquetario? ¿Perdón? ¿Podría ser un antiagregante plaquetario? Sería para manejo de cardiopatía isquémica, ¿no? Acá sería el manejo para hiperglucemia. Recuerden que los que tienen más impacto, bueno, metformina también disminuye el riesgo cardiovascular, se la pueden dejar, o sea, sin ningún problema y su función renal está íntegra, pero este casito se los puse nada más para que sigan recordando. En este caso, lo idóneo, por ejemplo, es un inhibidor de CGLT2 que ha demostrado reducción de riesgo cardiovascular, principalmente en palitrosina, canagliflozina, o que es mucho menos costoso que el análogo de GLP-1, ¿no? Y si fuera un análogo de GLP-1, el que tiene más impacto es semaglutida, que es una vez a la semana, y beneficio del paciente que ya viene en presentación oral, que ya no quiere inyectarse, y es una vez a la semana. Eso para que lo tomen en consideración. Después del semaglutide viene el dulaglutide y después el liraglutide, pero para tener en cuenta esos aspectos. Además de que claramente el paciente tiene que tener tratamiento para lo del antecedente de cardiopatía isquémica, el antiagregante plaquetario, el IECA, el betabloqueo si es necesario. Entonces, eso es, digamos, independiente. Eso sí lo debe tener el paciente. ¿Sale? Entonces, siempre insistan en enviar a nutrición y en que se apegue al plan de alimentación. En relación al ejercicio, bueno, ya lleva un año en que se infartó el paciente, quiero suponer que ya lo habían enviado a rehabilitación cardíaca y entonces que el paciente poco a poco puede iniciar con caminata, ¿no? Y vaya incrementando según tolerancia el ejercicio. El ejercicio también es muy diferente cómo se va iniciando, no va a ser lo mismo un paciente que tiene una obesidad clase 3 que se fatiga caminando solo 5 minutos, ¿no? Para él eso ya es un gran esfuerzo. Entonces, para otro paciente joven que no tiene ningún evento cardiovascular, y entonces él ya quizás no empiece caminando y empiece trotando o haciendo otra actividad física más vigorosa. Pero aquí, si no está contraindicado por cardiología, pues podremos iniciar con esto. Recuerden que el mínimo de ejercicio son 150 minutos a la semana. Una opción sería pues continuar con metformina, como lo mencionaban, suspender la glibenclamida por el riesgo de hipoglucemia, agregar un inhibidor de GLP-2 o análogo de GLP-1. ¿Bien? Y pues ya su próxima cita. Y pues en este paciente enfermedad cardiovascular establecida serían estos dos medicamentos lo idóneo. El control de peso también son estos dos medicamentos. Y disminuir el riesgo de hipoglucemia. Si por ejemplo ya él no puede costear inhibidor de GLP-2 ni GLP-1, pues podríamos agregar un inhibidor de PT4, aunque es neutro en relación a riesgo cardiovascular. Y eso viene de ionas, bueno, no que sean malos, también han demostrado reducción de riesgo. Sin embargo, si ya tiene cardiopatía isquémica, lógicamente ya tiene un daño estructural, quizás está en las primeras etapas de una falla cardíaca, entonces recuerden que se retiene más líquidos, ¿no? Entonces quizás no ayuden mucho para la función, pero tenerlo en cuenta porque tienen bajo costo, diría, relativamente bajo costo y menor riesgo de hipoglucemia. Tenemos último caso, me parece. Caso clínico 3 es una mujer de 75 años, padres y hermanos tienen diabetes, nunca se ha realizado estudios, requiere que desde hace 3 meses presenta poliuria, polipixia, polifagia y pérdida de peso. Sus estudios llega con ustedes con una glucosa de 315, ella no se conocía con diabetes, una hemoglobina glucosilada de 12.8%, su función renal está normal, triglicéridos elevados en 455, colesterol LDL para un paciente con reciente diagnóstico de diabetes fuera de meta, colesterol HDL bajo, y en el examen de orina les puse sin cetonas, porque lógicamente este paciente tendríamos que sospechar si no está en un estado hiperosmolar,
o cetoacidosis. Esto hiperosmolar no está porque si sacamos la osmolaridad específica no les daría más de 320, y cetonas, pues si no aparecen, quiere decir que no estamos en cetoacidosis diabética. Entonces, a esta paciente que la acaba de ver, bueno, tiene además un índice de masa corporal de 33, como obesidad clase 1, ¿qué tratamiento indicarían? Porque llegó con ustedes. Y si se dan cuenta, tiene datos de descompensación. Le llamamos datos de descompensación cuando el paciente llega y tiene poliuria, polifagia, pérdida de peso. Entonces, ¿qué opción sería la más adecuada en este caso? Y si se dieron cuenta, tiene una hemoglobina glucosilada de 12. Primero, pues, le van a decir a esa paciente que tiene diabetes tipo 2, ¿verdad? Que ya inició desde hace bastante tiempo y que ahorita, lógicamente, está bastante descontrolada. Entonces, ustedes van a iniciar tratamiento. ¿Qué tratamiento iniciarían en este caso? Pues me puede dar 2 fármacos. ¿Tú dejarías 2 fármacos? Ajá. No sé, ¿Y qué fármacos? ¿Y qué fármacos indicarías? Digo, porque tú vas a darle estas indicaciones a la paciente. Y eso es lo que les va a tocar en la consulta. Y a veces, repito, no es hasta que si van a hacer endocrinología. O sea, esto es consulta general. Bien, independientemente de la especialidad que tengan, créanme que así les van a llegar los pacientes. Metformina, primera línea, pero nada más van a dejar metformina. no. La mano. Sí, sí, no lo puedo copiar. Sí, recuerden que sí suena bastante bueno el análogo, pero es bastante costoso, ¿no? O sea, en la práctica privada, o sea, los pacientes me dicen, ¿sabe qué, doctora? Cámbiamelo, porque ya pregunté cómo está el costo y no lo voy a poder iniciar, ¿no? O sea, muy pocos pacientes realmente lo pueden costear en el sector privado. Entonces, si no lo tiene accesible, yo sé que suena bastante bueno y bastante tentador, sin embargo, eso es un problema, ¿no? Entonces, te dejarían metformina. ¿Algo más? ¿No? Bueno, no le dejen solamente metformina. Es una paciente que tiene una hemoglobina de 12. El punto clave en este caso clínico son los datos de descompensación. Si mi paciente ya viene descompensado, el mejor tratamiento es insulina. ¿Bien? Entonces, hay que comentarlo porque imagínense el doble impacto. Le estás diciendo que tiene diabetes y que además el mejor tratamiento en este momento va a ser insulina. Entonces, créanme que eso genera bastante estrés en el paciente, pero hay que manejarlo de una forma adecuada. O sea, hay que decirle, en estos momentos usted viene muy descontrolado, ¿no? Por la poliuria, polidipsia, la pérdida de peso que usted tiene. La mejor manera de controlarlo en este momento es iniciando la insulina. Y si ustedes aparte empiezan a comentarle que la insulina es el mejor tratamiento para la diabetes, ¿no? Y que probablemente si ella cambia su estilo de vida en la alimentación y ejercicio, probablemente más adelante cambiemos de insulina y regresemos a medicamentos o cambiemos a medicamentos orales. Pero no se lo aseguren, ¿no? Porque la próxima consulta ya me va a cambiar a medicamentos orales, no es dependiendo de cómo evolucione y de cómo vaya usted comportándose con este tratamiento. ¿Bien? Sí. Estamos hablando, este es un caso de diabetes tipo 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver pacientes con diabetes tipo 1, pero en diabetes tipo 2 puedes iniciarle la metformina y agregarle la insulina. Paciente descompensado, eviten agregarle inhibidor de SGLT2. ¿Por qué? Viene bastante descompensada, le agregan inhibidor de SGLT2, recuerden que tiene mayor riesgo de cetoacidosis. Además, está muy descontrolada, mayor riesgo de que vaya a tener un proceso infeccioso y se nos descontrole más. Quizás se lo agreguemos más adelante, que esté mejor controlada, ¿no? El análogo no sería, digamos, malo, también es inyectable, pero más potencia entre análogo e insulina, créanme que es la insulina, o sea, le gana realmente en efectividad y en potencia. Entonces, envía la nutrición con apego a plan de alimentación, el ejercicio, en este caso, como está muy descompensada, solo que caminen, no ejercicio de alto impacto, entonces solamente indiquen ahí caminar y fármacos pues iniciar metformina, pero además lo que yo les sugeriría es iniciarles una insulina basal. Otro punto aquí, porque sí me ha tocado este tipo de casos, es el paciente dice no y no a la insulina. Entonces, de los que también son muy eficaces y de bajo costo son las sulfonilureas. Entonces, en este caso, pudieran, si el paciente no me acepta insulina, dejarle una metformina y agregarle una sulfonilurea, que son bastante eficaces, ¿no?
Entonces, este fue otro casito y este es otro caso. Mujer de 58 años, diabetes tipo 2, diagnosticada en el 2010, con descontrol crónico. Tratamiento actual de metformina cada 8 horas, de 850, glibenclamida, 5 miligramos cada 8 horas. Ya estamos ahí como a dosis tope. Estudios de laboratorio, glucosa 235, la hemoglobina glucosilada en 10%, estamos fuera de metas. Creatinina, ¿ya pasaron por nefrología ustedes? Entonces ya pueden ver que esa creatinina está elevada, tiene una creatinina 2.1, un examen general de orina les marca proteínas 3 cruces, y ustedes estiman la tasa de filtrado glomerular y les da una estimación de 25 milímetros por minuto. Entonces, lo idóneo aquí es que tuvieran como 2 determinaciones en momentos diferentes de creatinina para establecer si es lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿no? Pero supongamos que ya tenía otro estudio de creatina y entonces, el paciente está con descontrol glucémico, está fuera de metas. La hemoglobina no es ligeramente fuera de metas, está bastante fuera de metas y tiene daño renal, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento indicarían? Y está con metformina y glibenclamida. Y la glibenclamida. Los dos se tendrían que quitar. La glibenclamida en pacientes que tienen ya daño renal crónico, las sulfonilureas pueden todavía su vida media prolongarse más, entonces todavía mayor riesgo de hipoglucemia. De hecho, generalmente lo que llega a urgencias son pacientes con hipoglucemias porque estaban con sulfonilureas y tienen daño renal. Y entonces esas hipoglucemias o el efecto de las sulfonilureas les puede durar hasta 72 horas, ¿no? Entonces, sí, ahí tendremos que, bueno, recuerden enviar nutrición. Ahora, un punto importante es que nutrición le tiene que ajustar la ingesta de proteínas, ¿no? El ejercicio, si no estaba haciendo, por lo menos que inicie con y fármacos. Bueno, suspender metformina y glibenclamida por esta tasa de filtrado glomerular. Recuerden que la metformina está contraindicada en menos de 30 mililitros por minuto. ¿Y qué medicamentos orales podemos darle a este paciente que no necesitan ajuste de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular? Linagliptina no necesita ningún ajuste y la pioglitazona. Sin embargo, pioglitazona, que es una tiazonidina, recuerden que genera más retención de líquidos, entonces no sería tan recomendado. Y linagliptina, pues es neutro, neutro en efectos cardiovasculares, neutro en enfermedad renal crónica y se pudieran indicar, ¿no? ¿Cuál sería también una de las mejores opciones? Bueno, ahí también pudieran dejar un análogo de GLP-1, esos famosos análogos, sin embargo, realmente son bastante costosos, ¿no? Pero ahí tenemos otra opción y es iniciar insulina. Y el tratamiento con insulina que vamos a ver más a partir. Entonces, vamos, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Por ejemplo, con el paciente que tenía ese descontrol, el penúltimo, creo, ¿cuándo sería la siguiente cita o seguimiento? ¿Igual entrada? Ahí lo van a ir haciendo de acuerdo a su criterio. En el sentido de que esa paciente, por ejemplo, la de reciente diagnóstico que le iniciamos insulina, dependerá como de cómo lo hagas. Por ejemplo, en mi práctica privada, yo les estoy solicitando que ellos me estén enviando esa paciente que ya le iniciamos insulina, sí o sí tiene que tener el glucómetro y sí o sí se tiene que estar checando la glucosa en ayuno. Entonces les digo, en 3 días me van a enviar sus glucometrías en ayuno y entonces por vía WhatsApp les voy indicando cómo ir ajustando la insulina, ¿no? Entonces realmente los estoy monitorizando muy estrechamente. Y su cita realmente de control físicamente para revisar estudios se las dejo hasta dentro de 3 meses porque recuerden que la hemoglobina glucosilada realmente si se la pido al mes probablemente todavía siga alta y entonces después ando sobretratando, ¿no? Entonces estudios de laboratorio de control se los pido hasta dentro de 3 meses, pero cuando yo los tengo muy descontrolados, ahí sí les voy pidiendo que me envíen cada semana registros de glucosa y voy haciendo ajustes a su tratamiento de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, si ahí como que existe una regla de lo que tienes que hacer, no es dependiendo de cómo veas al paciente, y existe pues ahora el medio de lo de WhatsApp, ¿no? Generalmente también yo trabajo en el Seguro Social. Ahí lo que les he dicho es, bueno, lo veo a la próxima semana, me trae registros
Pero hay algo chistoso que sucede en la privada y que sucede en el Seguro Social. O sea, en el Seguro Social parece que el paciente va obligado a tu consulta y en la consulta privada el paciente va porque realmente quiere hacer un cambio. Entonces sí se ve esa diferencia. Porque acá, a pesar, bueno, por lo menos me lo envía por correo electrónico, ¿no? Pero por lo menos tú sientes como esa tranquilidad de que dices, bueno, ya si no me los envía, pues ya va a ser responsabilidad de él, ¿no? Entonces, también como tener hasta dónde podemos llegar como médico. No puedes ir a su casa y decir, oiga, no me ha enviado las glucometrías. Pues no, entonces ya eso dependerá solamente del paciente, pero sí del seguimiento varía, ¿no? Recuerden, por ejemplo, las mujeres embarazadas sí o sí las tenemos que estar viendo cada mes. No es de que, bueno, la veo dentro de 6 meses ya cuando terminó su embarazo. Entonces, individualicen ahí el caso. Pero en este caso, si yo, por ejemplo, le pediría glucometrías, que me las esté enviando cada 3 o 4 días, y en base a eso voy haciendo los ajustes al tratamiento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Los compañeros que están en línea. No. Entonces, regresamos aquí a las 8:15. ¿Sí? Bien. Lo que va a seguir es tratamiento, pero ahora con insulina. ¿Y cómo vamos a, bueno, cómo la iniciamos, cómo la vamos a ajustar? ¿Bien? ¿Y cómo asumes que el paciente a lo mejor no tiene la velocidad económica para pagar, por ejemplo, el análisis? ¿Le preguntas cómo está o nada más si lo puede pagar? Bueno, lógicamente que sería la práctica privada y sí, se los pregunto. O sea, generalmente siempre doy más o menos los costos y les comento, este medicamento tiene estos beneficios,
¿Los compañeros que están en línea me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a pasar ahora con tratamiento de insulina. Y recuerden que la insulina es el tratamiento principal para el paciente que tiene diabetes tipo 1 o para el paciente que ya no tenga reserva pancreática en relación a insulina. Porque puede ser un paciente que tiene diabetes tipo 2 y ya no tiene reserva pancreática, entonces ahí el tratamiento idóneo sería la insulina, pero diabetes tipo 1 es insulina. Es una de las opciones. Ya vimos realmente todos los medicamentos que acabamos de ver, orales o inyectados también, se puede dar a los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y la insulina es otra de las opciones de tratamiento para diabetes tipo 1. Lo que sí, y ojalá que esto tenga un objetivo también en ustedes, el problema en la diabetes es la inercia terapéutica. Y es mucho también la inercia, no nada más por el paciente, por el miedo a iniciar insulina, también es inercia médica, en el sentido de que se tiene miedo de que si no están en práctica en utilizar este tipo de medicamentos, dicen, no, pues mejor le agrego un tercero, un cuarto medicamento oral y así me tranquilizo y listo, lo veo en 6 meses, deciden con hemoglobina glucosilada en 10% y listo, ¿no? Entonces, es importante estar capacitando en este aspecto porque recuerden que la diabetes es sumamente prevalente en México y en todo el mundo. Entonces, si nosotros vamos retrasando esa intensificación en el tratamiento, lo único que le vamos a generar a ese paciente es más complicaciones, ¿no? Entonces, hay que evitar esa inercia clínica. Y eso, porque lo menciono, porque el 5% de los pacientes con diabetes inician tratamiento de insulina dentro de 1.8 años, a pesar de que ya lo tenían indicado, y 50% lo inician 5 años después de que ya fallaron los tratamientos orales. O sea, imagínense 5 años descontrolado, realmente ese paciente pues ya va a tener complicaciones. Entonces, deben de saber en qué pacientes ya está indicado, no, pero también deben de saber esto, ¿no? Todos los tipos de insulina que tenemos a la mano y disponible. Y lo importante de esta tabla que viene en el dorante es cuándo empieza a actuar esa insulina, ¿no? Primero nos dividimos en los tipos de insulina, que es la insulina rápida, o también se le conoce como regular. Están las ultra rápidas, que son análogos, y estas ultra rápidas está disponible Lispro-Aspart, faltó acá glucina, que no está. Inhalar en polvo, hasta donde yo tengo conocimiento, no está en México. Y estas son las insulinas que les llamamos prandiales. La insulina rápida, Lispro, Aspart y glucina les llamamos prandiales, porque si se dan cuenta, su inicio de acción generalmente en las ultrarrápidas es de 5 a 15 minutos. Eso porque es importante conocerlo, porque cuando ustedes vayan a indicar insulina prandial, le dicen, bueno, si es de insulina Lispro, se la va a aplicar 10 minutos antes de empezar a desayunar, comer o cenar. Y si es insulina rápida o regular, se lo tendría que aplicar, generalmente les decimos 20 a 30 minutos antes de empezar a comer. ¿Bien? Esa es la importancia de conocer este inicio de acción. Y las insulinas prandiales las vamos a indicar cuando el paciente esté con hiperglucemia postprandial. Y ahí, ¿cómo la vamos a detectar? Pues el paciente se tendría que estar checando glucosas capilares o tener el sensor y checarse la glucosa a la hora o a las 2 horas. Y a la hora y a las 2 horas, principalmente la meta desde las 2 horas, es que la glucosa postprandial, la meta o el objetivo es que esté en menos de 180. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto tiempo duran estos medicamentos? Bueno, si es una insulina regular o rápida, puede durar hasta 8 horas. Y si son las ultra rápidas, generalmente van de 3 a 5, pero el promedio es de 4 a 5 horas, ¿no? Eso también para qué relevancia tiene. Pacientes con esquemas complejos, pacientes con diabetes tipo 1, que ya, sobre todo ya son expertos en relación a su patología, ellos a veces se pueden volver a colocar otro bolo, dependiendo del nivel de glucosa que tengan, y entonces hacen, utilizando ahí unas formulitas que son factores de corrección,
pueden ellos autocorregirse utilizando estas insulinas ultrarrápidas, ¿no? Entonces, pero ellos tienen que tener el conocimiento de que si se aplicaron un bolo hace 2 horas de insulina prandial, todavía tienen efecto insulina residual y entonces tendrían que disminuir como lo que se van a hacer. Entonces, es como un poquito más complejo. Les voy a dar como lo inicial, lo que debemos de hacer de forma inicial, pero eso es lo importante, digamos, de conocer esto. Y las insulinas rápido regular se puede aplicar tanto de forma subcutánea como intravenosa. De hecho, todas son aplicación subcutánea. Lo único que cambia es que las ultrarrápidas y la regular pueden ser intravenosas. Esas son las insulinas que utilizamos para el manejo de cetoacidosis diabética o estado hipertensivo. Viene ahí la insulina intermedia, que es la insulina NPH, o intermedia, que es la que está muy accesible y que tenemos acá en México. ¿Por qué se le dice intermedia? Porque la duración del efecto va, bueno, acá le ponen de 18 a 20 horas, pero generalmente va de 12 a 18 horas, aunque varía, ¿no? O sea, cada individuo tenga el mismo diagnóstico de diabetes y les administramos una unidad de insulina, va a responder diferente, porque tienen también diferente sensibilidad a la insulina. Entonces, hay pacientes que este efecto nada más les dura 12 horas, hay pacientes que les dura 24 horas, entonces ahí varía, ¿no? Pero generalmente tiene una duración de 12. ¿Qué es la importancia de saber eso en la NPH? Que estas son insulinas desde la intermedia hasta acá abajito, son insulinas que les llamamos insulinas basales. ¿Qué es esta insulina basal o prandial? Vamos a tratar de simular la secreción normal de insulina que debería tener el paciente. Entonces, si recuerdan, de forma basal, aunque ustedes estén en ayuno, están liberando insulina. Y cada vez que ingieren ustedes alimento, su páncreas libera bolos de insulina. Entonces, o lo que se trata de hacer es simular eso, principalmente en pacientes que ya no tienen reserva pancreática o pacientes con diabetes tipo 1, y entonces dejamos una insulina basal y dejamos una insulina prandial para tratar de simular eso. Entonces, de las insulinas basales está desde la insulina NPH o intermedia y están las insulinas de acción prolongada. ¿Por qué se les dice prolongada? Porque generalmente estas insulinas tienen una duración que va desde 24 hasta 42 horas. 42 horas es la insulina del GLUDEC, pero no quiere decir que el paciente se la administre cada 42 horas, se sigue administrando cada 24 horas. Estas insulinas de acción prolongada, digamos, son un poco más estables porque la insulina intermedia o NPH tiene un efecto máximo a las 6 o 12 horas, pero generalmente tienen este inicio de acción que es a la hora y a las 2 horas, y esta insulina NPH, que según avanza la comparación de las prolongadas, genera mayor riesgo de hipoglucemia. ¿Bien? No que no sea efectiva, sin embargo, por este inicio de acción y este pico genera mayor riesgo de hipoglucemia. En cambio, las insulinas de acción prolongada, la angina de Temir de GLUDEC que hay en México, lo que, si se dan cuenta, no hay un efecto como máximo, empiezan su acción y se permanece circulando como un poco más estable. No quiere decir que no generen hipoglucemia, pero comparándolo con la insulina intermedia, será un poquito más bajo el riesgo. Digamos, entre insulina NPH y las insulinas de acción prolongada, una diferencia también sería de que las de acción prolongada se aplican solamente una vez al día en la mayoría de los pacientes, y la insulina intermedia, si a ese paciente no le está durando el efecto 24 horas, entonces se tendría que dividir la dosis y aplicarse 2 veces al día. ¿Bien? Esa sería, digamos, otra diferencia en las insulinas basales. Las insulinas prandiales, esas las vamos a aplicar antes de empezar las comidas principales, desayuno, comida y cena, y dependiendo de si es rápido o regular, le indicamos al paciente si es ultra rápida, que se la aplique unos 10 minutos antes de empezar a desayunar, por ejemplo, antes de empezar a comer y antes de empezar a cenar, y la regular o rápida se administra 20-30 minutos antes de empezar a comer. ¿Bien? ¿Qué se le debe decir ahí al paciente? Ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso. Y luego, nada más, para que sea un poquillo más complejo, están las premezclas. Quiere decir, ¿qué son esto de premezclas? Están agregando una insulina rápida o regular junto con una intermedia, ¿bien? O una ultra rápida, como viene siendo la Lispro,
que es ultra rápida, pero le agregan este otro componente que es protamina y entonces hacen que la lispro actúe como una insulina intermedia, pero además tiene la ultra rápida. Entonces, son premezclas. ¿Qué es lo que se hace en estas premezclas? Pues estas premezclas no suelen durar 24 horas, generalmente es desde estas premezclas que dicen 70-30, que es esto de 70-30, 75-25, es el componente que tiene, por ejemplo, en esta tiene 70% de SNPH y 30% de azúcar regular. ¿Bien? Estas serían, digamos, de acción intermedia, y entonces se tendría que estar aplicando 2 veces al día al paciente. Y esta que es Degludec es una insulina de acción prolongada, y viene junto con Aspart, que es una ultra rápida, pero esta nada más se aplicaría una vez al día, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo cómo se van ajustando. ¿Qué es esto de análogos de insulina? Los análogos de insulina son las ultra rápidas, que es Listro, Aspart, Glucina, viene siendo Glargina, Degludec, Determir, que son las insulinas de acción prolongada. Lo único que hicieron es modificar los componentes en relación a la cadena alfa o beta de la insulina y fueron agregando ya sea ácidos grasos libres, algunos otros aminoácidos, sobre todo para que se modifique la acción y la duración de esa insulina, ¿no? Y hacerlo de esa manera que sea prolongado o que sea ultra rápido. Antes de que ustedes le vayan a indicar un tratamiento con insulina al paciente, pues hay que educar al paciente sobre la terapia con insulina, porque bueno, ya lo convencieron de que iniciara con insulina, sin embargo, antes de indicarle cuántas unidades le van a dejar, tienen que decirle cómo se debe aplicar la insulina, que eso también es importante, cómo se debe de almacenar, preparar, dónde hay que inyectarse la insulina, cuál es el método de aplicación y qué se debe de hacer si el paciente tiene una hipoglucemia. El problema con la insulina, si se dan cuenta, es de todos los medicamentos que hemos visto, son los que tienen mayor riesgo de hipoglucemia. Y lógicamente porque son muchísimo más potentes. Entonces, cuando ustedes van a indicar la insulina, también tienen que explicar qué es la hipoglucemia y cómo se puede resolver esa hipoglucemia. Entonces, almacenamiento de la insulina viene en presentaciones ya sea en pluma o viene en frasquitos de vidrio, y entonces si ese envase no se ha utilizado o esa pluma no se ha utilizado, el medicamento debe permanecer refrigerado a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados, y ya una vez que ese envase se abrió y se utilizó una dosis, ese envase pudiera permanecer afuera del refrigerador a temperatura ambiente, que no le dé el sol directo, que no estén en temperaturas extremas, pero repito yo, una vez que se utilizó una dosis. Si ese envase no se ha abierto, sí o sí tiene que estar refrigerado. No se debe de congelar. Si la insulina se congela, aunque el paciente la descongele, ya no sirve esa insulina y la tiene que desechar. Eso creo que es importantísimo. Si el paciente primero, si la deja afuera y no la habían utilizado, simplemente esa insulina ya no sirve, ya no va a tener efecto en el paciente. Si la van a dejar afuera, siempre proteger de la luz solar. Y el frasquito de insulina o la pluma de insulina tienen una duración de 4 a 6 semanas. O sea, aunque todavía le quede insulina a ese frasquito, ya no lo debería de utilizar por más de 6 semanas. Aunque el paciente diga, pero me queda medio frasquito, y lo abría hace un mes y medio, ese frasquito ya lo tiene que desechar. ¿Bien? Entonces, estos son puntos importantes. Y los dispositivos para aplicación, uno, pues tiene que comprar estas jeringas que son especiales. La insulina no se maneja en mililitros, se maneja en unidades internacionales. Y estas jeringuitas justamente pueden venir, si la llenamos todo, tiene 100 unidades internacionales, 50 unidades o 30 unidades, y cada línea puede ir de 1 unidad o de 2 en 2 unidades. Eso también es importante comentárselo al paciente. Y elegir, o que el paciente trate de elegir, la agujita que sea más pequeña y más delgada, porque también hay agujas muy largas, entonces es bastante molesto para el paciente, y esto lo pueden adquirir en cualquier farmacia. Pero la insulina también se puede tener esta presentación que viene siendo en plumas, que digamos son hasta un poco más fácil de aplicar, porque estas jeringuitas son
para las insulinas que les van a dar en frascos. ¿Bien? Y aquí ya viene la insulina, que sería en esta parte de la pluma. Lo que sí tiene que comprar el paciente son las agujitas, que son todavía más pequeñitas y delgadas a comparación de las jeringas. Esta es la ventanita dosificadora en la cual el paciente solamente va a estar girando hasta que llegue a la dosis que se le indicó. Y en algunas plumas son reutilizables y lo único que tiene que comprar el paciente son los cartuchos de insulina que la vuelva a introducir a la plumita. Si no, hay otras plumas que son desechables, o sea, se agota todo lo de la insulina y el paciente tendría que desechar esa pluma. Bien. Cualquiera de las dos realmente son bastante accesibles. Acá, digamos, la ventaja es que nada más tiene que girar el dosificador y colocar, eso es todo, ¿no? Y colocar la agujita. En esta el paciente tiene que limpiar, que acá les voy a mostrar cómo, tiene que limpiar, introducir la agujita, voltear el frasquito y elegir la cantidad de insulina que le va a tocar. Preparamos la insulina, bueno, en la pluma no se tiene que preparar nada, lo único que tienen que hacer es girar el dosificador. Y si es frasco de insulina, pues el paciente tiene que comprar estas jeringas especiales, limpiar la parte superior del frasco y vamos a... La única que tenemos que hacer este tipo de mezcla es para la insulina NPH. La insulina NPH es lechosita, entonces al momento de que el paciente saca el frasco del refrigerador, sí tiene que hacer este tipo de mezcla, no se agita de otra manera. La forma, digamos, de homogeneizar la solución es de esta manera. Pero eso solamente aplicaría para la insulina intermedia o NPH. Limpia la parte superior del frasco, se introduce la jeringa y volteamos el frasquito y lo único que tiene que hacer el paciente es poner la cantidad de insulina. Esto, aunque se ve algo tedioso, créanme que es importantísimo que ustedes se lo digan al paciente, porque el paciente no mágicamente ustedes le dicen, necesita insulina, y aplica 10 unidades, tienen que darle toda esta plática de cómo tiene que preparar la insulina y cómo la tiene que mezclar. Ya cuando colocó la dosis adecuada, tiene que quitar las burbujas de aire que hayan quedado y dónde se la va a aplicar el paciente. Estos son los sitios donde se puede aplicar la insulina. Recuerden que es una aplicación subcutánea, no es intramuscular, bueno, intravenosa, a menos de que estudie el paciente cetoacidosis o pero para uso crónico es vía subcutánea. Otro punto importante es que se le debe indicar que tiene que estar cambiando el sitio de aplicación, o sea, que no sea siempre en el mismo lugar, porque lo que se genera ahí es una lipohipertrofia. La misma insulina, recuerden que incrementa también el tejido adiposo, y después, si se lo sigue aplicando ahí, ya no se va a absorber de la misma manera la insulina y ya no vamos a tener su efecto. Entonces, una cosita que les suelo decir, el sitio donde mejor se absorbe la insulina es a nivel abdominal. Extremidades, evitarlo si el paciente va a ir al gimnasio y va a hacer pesas o va a hacer ejercicio, porque también la biodisponibilidad de la insulina va a cambiar. Entonces, pero uno de sus compañeros me había dicho en otros semestres, ay, bueno, y si voy a hacer abdominales, pues bueno, en este caso, digamos, para la distribución, dependiendo, pero uno de los sitios que mejor se absorbe es a nivel abdominal. Pero en el abdomen deben de evitar el ombligo o muy cerca del ombligo, entonces se le pide que sea 2 dedos por afuera del ombligo, y lo que puede ir haciendo es como un caracolito que va abriendo el paciente. Un día me la aplico acá, voy cambiando, bueno, ya me cansé del abdomen, puedo utilizar la parte posterior o a nivel de los muslos o en la parte posterior en relación al abdomen. Pero sí indicarle que este es un punto también muy importante. ¿Y cómo me lo voy a aplicar? Es vía subcutánea. Va a depender aquí de lo largo también de su aguja, ¿no? Generalmente para vías subcutáneas les dicen, no, tiene que ser en un ángulo de 45 grados la aplicación, pero si la agujita es muy pequeña, como lo suele ser en las plumas, realmente puede ser en un ángulo de 90 grados y si se dan cuenta quedó a nivel subcutáneo. Pero si la aguja va siendo más larga, sí tendrían que hacer este tipo de pliegue del paciente y entonces también colocársela en 45 grados.
Eso también es muy importante que se lo digan. Porque si el paciente es muy delgado, es una aguja larga y no hace el pliegue, se la puede estar administrando vía intramuscular y no es vía subcutánea. Entonces, es muy importante también aclarar ese punto, dependiendo del largo de la aguja, es si se tiene que hacer este tipo de pliegue. O si es a 90 o a 45 grados. Muy bien. Entonces, ahí van a empezar por el paciente, cómo se debe de administrar la insulina, como la del mencionar y lo demás. Y en un paciente vamos a empezar con un paciente que tiene diabetes tipo 1. Y empezamos como lo más complejo, porque en ellos generalmente dejamos un esquema que le llamamos nosotros basal-bolo. Ellos ya no producen insulina basal ni insulina prandial, entonces sí o sí le tenemos que dejar una insulina basal, que puede ser insulina intermedia, que es LPH, o prolongada, clarcina, glutamina, pero además tendremos que dejarle una insulina que nos ayude a evitar la hiperglucemia postprandial. ¿Cómo calculamos la dosis? Primero sacamos la dosis total diaria. Es un paciente que le acaba de hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1 y se calcula la dosis inicial de 0.5 a 1 unidad por kilo por día. Entonces, si mi paciente pesa 50 kilos y la voy a calcular a 0.5, entonces le tocaré como 25 unidades. Esa es la dosis total diaria. Y esa dosis total diaria, lo que vamos a hacer es dejar como insulina basal un 50-60% de la dosis total diaria. Si son 25 unidades, lo divido entre 2 y esas 12.5 se las voy a dejar, generalmente redondeamos, no dejamos en 0.5, a menos de que tengan bombas de infusión de insulina. Pero acá lo que hacemos es 12.5 y acá les voy a iniciar, váyanse lo más bajito antes de pasar. Entonces lo puedo redondear a 12. Y el restante de la insulina, ese otro 50%, por ejemplo, la dejaría en insulina prandial. Eso quiere decir que esas 12 unidades todavía las divido en 3, porque van a ser 3 comidas principales, y serían más o menos 4 unidades antes del desayuno, 4 unidades antes de la comida y 4 unidades antes de la cena. A eso le llamamos esquema basal. No es algo difícil. ¿Sí? No, perfecto. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos porque va a ser un poquito en relación a las insulinas basales. ¿Qué opciones tienen de insulinas basales? Insulina intermedia o NPH, insulina glargina, dependido del gluten, que son insulinas de acción prolongada. Entonces, en este caso, en este ejemplo que les dije que le tocaba 12 unidades de insulina basal, si le van a indicar a ustedes glargina, dependido del gluten, esas 12 unidades se aplicarían una vez al día. Entonces, si son estas insulinas de acción prolongada, decirle que siempre se le aplique a la misma hora. Si él va a elegir a las 8 de la noche, siempre trate de aplicárselo a las 8 de la noche. Si va a ser a las 9 de la mañana, siempre a las 9. Si voy a elegir insulina intermedia o NPH, recuerden que esta insulina tiene una duración de 12, 18 o hasta 20 horas. Sin embargo, esa sí la tenemos que dividir porque estamos hablando de un paciente con diabetes tipo 1. Y tendríamos que dejarle de estas 12 unidades del ejemplo que les estoy colocando, 2/3 de insulina NPH en la mañana y 1/3 en la noche. ¿Por qué dejamos 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche? Porque se deja un poquito más de cantidad de NPH en la mañana debido a que suele ser un poco más cargado el alimento tanto en el desayuno como en la comida y suele ser menos cargado y además ya se va a dormir el paciente y por eso dejamos nada más 1/3 en la noche. Entonces esas 12 unidades las tendrían que distribuir y serían en este caso 8 unidades de NPH en la mañana y 4 unidades en la noche, de esas 12 que le tocaban de basal. Y las mezclas, realmente las mezclas se dividirían muy similar a la NPH, porque son insulinas intermedias, y dejaríamos 2/3 igual antes del desayuno y 1/3 antes de la noche. Eso sería el ajuste como de la insulina basal. Y entonces, recuerden, acá en un paciente con diabetes tipo 1 dejamos insulina basal, 50-60% de la dosis total de insulina, y la insulina basal la vamos a estar ajustando dependiendo de los controles de la glucosa en ayuno. Si es una insulina de larga duración o prolongada,
¿Quién me va a estar diciendo si esa dosis es adecuada? El paciente tendría que estarse checando glucometrías en ayunos. Si el paciente no está llegando a metas, es cuando, ya sea que tenga menos de 80 o más de 130, nosotros vamos ajustando la dosis de la insulina. O sea, si estaba en 12 unidades de insulina glargina y el paciente lleva 3 días checándose la glucosa y está por arriba de 130, pues incrementamos la dosis de la insulina basal. ¿Bien? Y la insulina prandial, ¿cómo la vamos a ir ajustando? El paciente tendría que hacer control de glucosa postprandial, que sería 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida y 2 horas después de la cena. Y vamos haciendo los ajustes de acuerdo a las metas. ¿Bien? ¿Sí quedó claro esto? Que ahorita vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, para que vean cómo vamos haciendo el ajuste. Dime. Pero en una insulina puede cargar la intermedia o la basal. Bueno, las únicas que se pudieran mezclar en una misma jeringa son las insulinas, la regular o rápida, las ultra rápidas, y se pueden mezclar solamente con insulina NPH. No se pueden mezclar con glargina, detemir o de Gludet. Entonces, esos esquemas en que lo puedes mezclar solamente aplica si lo tienes con Lispro y con NPH. Y, bueno, ¿cómo por esto? Porque ahí lo que le tienes que indicar al paciente es, bueno, te van a tocar 4 unidades de insulina Lispro. Primero en la jeringa tiene que poner las 4 unidades de Lispro. Y después, con mucho cuidado, sin mezclar o sin introducir las 4 unidades en el envase de NPH, coloca la agujita, voltea el frasco de NPH. Y entonces si le tocaban 10 de NPH, agarra 10 y en total le van a quedar 14, ¿no? Pero primero se coloca la insulina rápida o ultra rápida, pero las únicas que se pueden mezclar en la misma jeringa es la insulina regular, las ultra rápidas con la NPH. No se puede mezclar con glargina, detemir o de Gludet. ¿Bien? Entonces, nuestro objetivo en diabetes tipo 1 es tratar de simular la secreción fisiológica de insulina, dejando una insulina basal y dejando las insulinas prandiales, ¿no? Ese es el objetivo en pacientes con diabetes tipo 1 y en algunos pacientes con diabetes tipo 2 que ya no tienen reserva pancreática. Bueno, tenemos el caso, hombre de 18 años, acude al servicio de urgencias por presentar hace 2 días poliuria, polidipsia, malestar general, él no se conocía con ninguna enfermedad, se documenta hiperglucemia de 230 y no cumplió criterios de cetoacidosis diabética ni estado hiperosmolar. Entonces, recuerden que uno de los criterios del diagnóstico de diabetes es glucosa aleatoria más de 200 más síntomas de hiperglucemia, que los tiene. Entonces, ¿pueden hacer el diagnóstico de diabetes en él? Sí. Y, bueno, no solemos tenerlo tan accesible, pero se solicitó una sustancia péptido C, es para el caso, ¿no? El péptido C sale en 0.1 nanogramos, el rango de referencia, si se dan cuenta, está abajo, eso que les estoy diciendo, que ya no hay reserva de insulina en el páncreas, y además aprovecharon que tuvieron anticuerpos anti-GAT65 y están positivos. Entonces, este paciente tiene diagnóstico de tipo 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues es un paciente que tiene diabetes y es tipo 1. ¿Y qué tratamiento iniciaría? Sí, exacto. Bueno, hay medicamentos que podemos dar en pacientes con diabetes tipo 1 y que son orales. El tratamiento esencial es la insulina. Los otros medicamentos los podemos agregar como para un plus o un extra de control glucémico. Por ejemplo, está la dapagliflozina. Sin embargo, no es de que el paciente con diabetes tipo 1 solo lo dejo con dapagliflozina, sino que es el esquema de insulina y le agrego la dapa como para evitar la variabilidad glucémica, ¿no? O se puede agregar metformina más su esquema de insulina si el paciente tiene resistencia a la insulina, además de que tenga diabetes tipo 1, ¿no? Sin embargo, repito, el tratamiento idóneo es iniciar con insulina. Entonces, es muy importante tener el peso del paciente porque eso van a calcular la dosis total de insulina. Y vamos a iniciar, siempre empiecen con lo menor porque pueden ir de 0.5 a 1 unidad por kilo. Y entonces se va a calcular la dosis total de insulina a 0.5 unidades por kilo. En este caso salió a 27.5 unidades al día.
Calculamos la insulina basal, que va a ser el 50%, ese 27 lo dividen entre 2, y entonces le tocarían 13.74, lo redondean, acá lo redondeamos a 14, esa sería de insulina basal. Y pueden indicar 14 unidades cada 24 horas de insulina glargina, de Budec o de Temir, o si van a elegir insulina intermedia, entonces aquí tendrían que dividir 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Entonces, en este caso, si es en el pH, le va a tocar la insulina basal 10 unidades en la mañana y 5 unidades en la noche. Esa sería su insulina basal. Y el otro 50% sería insulina prandial. Entonces, estas 13.74 lo dividen entre 3, salen 4.5, lo pueden dejar ahí redondear a 5 unidades. Y le tendrían que indicar si es distro, áspara o glumicina, que se aplique 5 unidades 10 minutos antes de empezar a desayunar, comer y cenar. Y si es insulina regular, se tendría que aplicar 5 unidades, pero 20 minutos antes del desayuno, comida y cena. ¿Bien? Entonces, es así como lo iniciamos. Sin embargo, en este caso, ¿cómo vamos a ajustar la dosis? Tenemos que pedirle a este paciente que tenga un glucómetro en casa, porque se tiene que hacer múltiples chequeos de glucosa. Si mi paciente tiene una insulina de larga duración, como es la glargina de Budec de Temir, ahí la que nos interesa es la glucosa en ayuno. Si tiene una insulina intermedia, tendré que checarse la glucosa antes del desayuno, en ayuno y antes de la cena, porque recuerden que tendríamos ahí como 2 ajustes. Y para las prandiales se tiene que checar la glucosa 2 horas después de las comidas principales, desayuno, comida y cena. Entonces, digamos en este caso clínico, el paciente llega a los 3-4 días con estos registros de glucosa. Cuando vamos a hacer ajustes y todavía no llegamos a meta, sí pedimos que lo hagan más seguido, ¿no? Ya un paciente que está estable, que llega a metas, entonces los registros de glucosa pudieran ser más espaciados. Pero de forma inicial es el paciente de reciente diagnóstico que tenemos aquí. Primero, glucosa en ayuno. ¿Quién me regula o quién me controla la glucosa en ayuno? De las 2 insulinas que le dejamos. La basal. Entonces, ¿cuál es mi meta de glucosa en ayuno? No, glucosa en ayuno es de 80 a 130, ¿no? Entonces, el paciente lleva estos días, se da cuenta que son 200, el último día ya tuvo 160, pero aún así está fuera de meta. No piden solamente un día de registros, porque el paciente puede ir reduciendo más, entonces mínimo se piden 3 días de registro para poder hacer los ajustes pertinentes a la insulina. Entonces, si encuentran que son 200, fue bajando, pero ya como que se mantuvo ahí en 160. Entonces todavía está fuera de meta, tendríamos que ajustar y en este caso incrementar la insulina basal. Y tienen glucosas 2 horas después del desayuno, comida y cena. Ahí sí la meta o el objetivo de glucosa postprandial es que esté menos de 180. Entonces, por ejemplo, 2 horas después del desayuno, todas están por arriba de 180. 2 horas después de la comida, todas están por arriba, excepto estas 2 últimas, ya no están por arriba de 180. Y 2 horas después de la cena, si se dan cuenta, de hecho ahora está baja. Generalmente 2 horas después de las comidas, uno de los criterios es que se mantenga entre 140, máximo 180, dependiendo del caso, ¿verdad? Hay otros que los dejamos entre 100, máximo 180. Y la insulina prandial se va a ajustar dependiendo del control de justamente de esa dosis. O sea, si apliqué 4 unidades antes del desayuno, esas 4 unidades que me apliqué antes del desayuno me van a regular la glucosa 2 horas después del desayuno. Entonces, si esta sigue alta, la única que tengo que ajustar es la insulina prandial de antes del desayuno. Si la tenía en 5, la puedo incrementar a 6, un ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, 2 horas después de la cena, si se dan cuenta, ya hasta las está teniendo bajas, y mucho cuidado, porque ya de ahí se va a dormir el paciente y puede tener hipoglucemias en la noche. Entonces, ahí, ¿qué harían con la insulina, en este caso prandial, que se está aplicando antes de la cena? Disminuir. Si él empezó con 5, le podemos indicar o que baje a 4 y ver cómo se comporta, o si
somos un poquito más temerosos, bajarle a 3 o hasta 2 unidades antes de la cena. Entonces, en base a eso es como vamos ajustando la insulina. En base a llegar o tratar de que lleve a metas, objetivo número 1 en el manejo de insulina, que mi paciente no tenga hipoglucemias. Entonces, siempre vayan lento, no importa que, bueno, pues, doctora, no me baja y sigo alto, no. Vamos a ir incrementando poco a poco. Ya con la práctica ustedes mismos van viendo, bueno, el paciente está respondiendo así, en lugar de hacer pequeños ajustes de incremento 2 unidades, quizás incremente hasta 6 unidades, pero individualizando el caso. Siempre de preferencia, si no conocen al paciente, vayan haciéndolo lento. ¿Bien? Haciendo incrementos de 2 o 4 unidades o reducciones de 2 a 4 unidades, dependiendo de sus registros de glucosa. La insulina basal, les puse estos dos porque este es antes de la cena, pero este registro lo pedimos cuando el paciente tiene insulina intermedia, que recuerden, son 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Cambia un poquito la insulina intermedia porque la que se va a aplicar en la mañana, yo la voy a ajustar de la insulina NPH con las glucometrías antes de la cena. Y la insulina NPH que se aplica en la noche es la que me ayuda a regular la del ayuno. ¿Sí? Entonces, si mi paciente se está aplicando 5 unidades de NPH en la noche, está fuera de meta, entonces le puede incrementar de 5 de NPH a 6 o a 8 unidades. ¿Bien? Si mi paciente se está aplicando 10 unidades de NPH en la mañana y estoy revisando sus glucometrías antes de la cena, si se dan cuenta están altas, entonces tendría que incrementar la insulina NPH de la mañana. ¿Sí? Eso es lo que cambia con ese tipo de insulina basal, porque es intermedio. ¿Sí quedó claro ese punto? Bien. Y las postprandiales, la meta aquí va a depender del tipo de paciente, que se les dejé que la meta 2 horas después del desayuno, comida y cena sea entre 100 a 180 como máximo, y ahí la que ajustamos es la insulina prandial que se administra antes de esa comida. ¿Bien? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí. Eso es el diabetes tipo 1. Digamos, es un poco más complejo el diabetes tipo 1. Entonces, también lo tenemos como una dosis bien establecida para cada paciente. Iniciamos calculando una dosis y después la vamos ajustando dependiendo de registros de glucosa. Y en pacientes con diabetes tipo 2, el paciente con diabetes tipo 1, pues ya sabe que es la única opción de tratamiento, entonces no hay como muchas barreras. El paciente con diabetes tipo 2 es cuando tenemos un poquito más de barreras. Uno, el paciente miedo a las inyecciones, miedo a presentar hipoglucemia, dificultades en el manejo de insulina, percepción de que la insulina restringe sus actividades diarias y creencias en relación a que hay muchos mitos de que la insulina me deja ciego, daño renal, y entonces tienen que quitar esos mitos. Y por el médico, en relación a la barrera de inicio de terapia, es por potenciales efectos adversos en relación a hipoglucemia y a falta de entrenamiento. Entonces, si tenemos capacitación en esto, realmente no debemos de tener ningún problema. Importante, nunca presenten a la insulina como indicación de fallo o castigo. O sea, en un paciente, estamos hablando de pacientes ya con diabetes tipo 2, ¿no? Repito, el paciente con diabetes tipo 1 es la única opción que tenemos. Pero cuando ya le vayan a indicar al paciente, ¿sabe qué? Ya tiene 3 medicamentos orales y no lo logramos controlar, la mejor opción de tratamiento sería la insulina. No trata de decirle, ¿sabe qué? Pues usted sigue sin alimentarse bien, sigue sin hacer ejercicio, sin fumar, entonces ahora como castigo se queda con la insulina, ¿bien? Y el paciente en ese momento les va a empezar a sacar, no es que mi vecina me dijo que le pasaran insulina y se dañó el riñón, que se quedó ciega porque le empezaron con la insulina. Quiten esos mitos, ¿no? Eso no existe, eso es falso, y preséntenla de la mejor manera a la insulina. Indicaciones de inicio de la insulina en un paciente con diabetes tipo 2. Si tiene hiperglucemia severa, una glucosa aleatoria mayor de 300, hemoglobina glucosilada más del 10%, y tiene datos de descompensación, poliuria, polidipsia, cetonuria o pérdida de peso, sí o sí, ese requiere insulina. Tiene comorbilidades avanzadas, está la diabetes pancreatógena, o sea, hay pacientes que le hacen resección completa del páncreas, eso ya sería como un diabetes tipo 1 y ya requiere sí o sí insulina, o pacientes que tienen pancreatitis severa que condiciona una insuficiencia tanto endócrina o exógena del páncreas y se van a comportar como diabetes tipo 1.
Pacientes con cirrosis hepática avanzada, que ya están en etapas avanzadas, pacientes con uso de glucocorticoides o algunos otros medicamentos, y pacientes con enfermedad renal crónica terminal, también la mejor opción es insulina. Si el paciente llega con una crisis hiperglucémica, cetoacidosis, estado hiperosmolar, el tratamiento idóneo es insulina, que ahorita lo vamos a ver más adelante con ustedes. Si pacientes tienen situaciones especiales, recuerden que el mejor tratamiento de diabetes gestacional es insulina, o si mi paciente está hospitalizado, lo idóneo sería durante la hospitalización manejar con insulina. Y falta de control glucémico, si mi paciente ya lo tengo con 2 o 3 medicamentos orales y no llega a metas, la mejor opción sería insulina. Y por último, porque si no vamos a quedar, en relación al diabetes tipo 2, cada paciente se comporta diferente. Hay pacientes que la reserva hepática nada más le dura unos 5 años después de que les haces el diagnóstico. Lo más común es que después de 10, 15 años del diagnóstico es cuando ya tengan menos reserva pancreática. Entonces, en esta gráfica se pone acá la función de la célula beta, que va disminuyendo, mientras nosotros es el tiempo de evolución de diabetes y que nosotros deberíamos de ir optimizando e intensificando su tratamiento si mi paciente no llega a metas. Generalmente iniciamos con cambios en el estilo de vida, medicamentos orales. Si el paciente no llega a metas, entonces, y ya tenemos 2, 3 medicamentos orales, lo idóneo ya sería ir, insistir o iniciar con esas insulinas. Y aquí hay un cambio, no iniciamos con el esquema basal bolo, con lo que iniciamos, lo solemos iniciar en el paciente con diabetes tipo 2 es con insulinas basales y puede continuar el paciente con medicamentos orales. Si no alcanza meta de hemoglobina glucosilada, entonces ya tenemos que sospechar que el paciente está con hiperglucemias postprandiales y es después que agregamos insulinas prandiales además de la insulina basal. O sea, no es como de golpe como el paciente con diabetes tipo 1, esto lo vamos haciendo de forma progresiva dependiendo de las metas de control. ¿Y se necesitan los orales? No es necesario. Va a depender del caso, ¿verdad? Si el paciente ya tiene falla renal, le quitas los medicamentos que ya no puedes dar en falla renal. ¿Y puede aumentar el riesgo de hipoglucemia? Dependiendo del medicamento. Las sulfonilureas con insulina no te las recomendaría, ahí sí quitaría sulfonilureas y puedo dejar metformina, puedo dejar inhibidor de SGLT2 o hasta combinarlo con análogo de GLP-1. De hecho, ya hay insulinas basales que están combinados con análogos de GLP-1, ¿no? Entonces, sí quitaría los que tienen mayor riesgo de hipoglucemia, que suelen ser las sulfonilureas. ¿Bien? Y yo creo que nos vamos a quedar aquí. Bueno, este trabajo lo terminamos bien el día lunes, pero ¿dudas, preguntas? De los compañeros que están en línea, ¿alguna duda o pregunta? Yo no, doctora, gracias. ¿No? No, doctora. Entonces, terminamos con el grupo B y vamos a iniciar a las 9:10 para terminar con el grupo C, lo de las complicaciones agudas de diabetes.